Bien. ¿Sabían ustedes que 7 de cada 10 personas en el mundo, especialmente los jóvenes, tienen acceso a la Internet y que de estos 7, al menos 4 han sido víctimas de bullying o de ciberacoso, como se conoce? Pero, ¿qué es el ciberacoso? ¿Qué efectos causan las personas? ¿Cómo prevenirla? Y, sobre todo, lo más importante, ¿existe alguna normativa en nuestro país al respecto? Eso lo vamos a analizar el día de hoy junto con ustedes. Con la presente exposición de tema el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Mi nombre es Abraham Quispe y soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien a través de este proyecto de vinculación comunitario ha hecho posible que ustedes sean partícipes de esta charla. Entonces les voy a compartir pantalla para proceder con la presente exposición. Bien, entonces comencemos con la capacitación. El ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Bien, primero hay que empezar definiendo el concepto de ciberacoso. El ciberacoso es, el ciberacoso es toda forma de enviar, publicar, acosar y compartir contenido negativo y perjudicial o falso de otra persona. También esto incluye el robo de contraseñas y suplantación de la identidad, creándose un perfil falso. Entonces, esto es el ciberacoso y como vemos es un tema en el cual nos vemos inmiscuidos todos como sociedad y es por eso importante hacer un uso adecuado de los datos y de la información que manejamos sobre todo en las redes sociales. Bien,
Entonces ya hemos analizado qué es el ciberacoso. Eh, como punto fundamental, haciendo referencia a las tecnologías de la información y comunicación llamadas TIC. Tenemos a las redes offline y a las online. Las offline son las que no necesitan estar conectados o tener acceso en línea a Internet y mediante el cual se ha usado y se ha comunicado las cosas o la información. Ah, esto en la parte los que somos del 2000 para abajo, se podría decir. Eh, Se ha manejado la comunicación mediante revistas, mediante boletines de prensa, mediante la televisión, la radio y el cine, ¿no? Mediante esto se han comunicado la información. Pero del 2000 para acá se ha utilizado más la parte online que se refiere a la Internet. Entonces, este, entonces el Internet lo que ha hecho es dinamizar la tecnología de la información y se ha sacado puntos buenos y puntos negativos también. El día de hoy tenemos que analizar el punto negativo de esto. Bien, las redes sociales más usadas por los jóvenes en la actualidad son el WhatsApp, el Facebook, el Instagram y el Twitter, y también de los adultos, ¿no? Pero principalmente nos vamos a enfocar en este grupo de jóvenes. Y vamos a analizar la normativa que existe al respecto en nuestro país con, con la defensa de nuestros derechos. Bien, el uso del Internet se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. A través de ella nosotros desarrollamos habilidades digitales, algunos trabajamos con eso, innovamos y también nos ayuda a la expresión y al desenvolvimiento de nuestras actividades seglares. También lo utilizamos para la recreación, para para el reconocimiento de la cultura y la participación. Con respecto al uso de Internet, la situación real hoy en día es que actualmente las niñas y niños y adolescentes están altamente conectados y tienen acceso a este tipo de comunicaciones a través de la Internet en cuestión de segundos en cualquier parte del mundo. Vemos que ese es un punto positivo. En cuanto a la exposición, podemos decir que la mayoría de las redes sociales que usan los jóvenes hoy en día carecen de seguridad de protección de datos personales. La mayor parte de estas redes sociales que existen en el Internet carecen de seguridad de datos de protección de sus datos personales. Es por lo mismo que se ha propuesto esta charla. Mil disculpas, se fue el Internet. Voy a proceder a continuar en la parte que nos quedamos con respecto, no sé si ya se puede observar, ya se puede observar, ¿no? Ya. Listo. Entonces, con respecto a, estábamos hablando con respecto al uso del Internet, existen medidas legales para garantizar estos derechos en caso de que nos veamos expuestos.
a nuestros datos personales, en caso de que nuestros datos personales se expongan en situaciones de riesgo, ¿no? Bien, con respecto al ciberbullying, es un tema demasiado importante que lo debemos conocer todos, puesto que de este derivan daños físicos y daños psicológicos en las personas víctimas del ciberacoso, los cuales incluyen y se derivan en daños físicos y daños psicológicos. Los daños físicos eh, son los dolores de cabeza y de estómago, falta de sueño y sedentarismo, pérdida o aumento del apetito. También incluye autolesiones e intentos de suicidio, inhibición de la voluntad. En cuanto a los daños psicológicos, está el estrés, la falta de concentración, alteraciones en el estado de ánimo, tristeza y pensamientos suicidas. Entonces, como vemos, no es cualquier cosa esto del ciberacoso, realmente eh, ataña o va en contra de los derechos que tenemos nosotros, por ejemplo, a estar en un ambiente seguro, ¿no es cierto? Entonces, el ciberacoso lo que promueve es daños físicos y daños psicológicos. Ya vamos a ver más adelante cómo lo hacen los agresores, ¿no? Y cómo prevenir esto. Y con respecto a la libertad, que es un punto que quiero tocar aquí porque en la actualidad la mayoría de jóvenes, no sé si en el sistema educativo está impuesto, pero se promueve un poco más la parte liberal. Y esto ha hecho que la mayoría de ellos no vean peligro realmente en las redes sociales y ingresen sus datos personales, fotografías, suban contenido realmente informativo de su vida, de su parte seglar, de dónde se encuentra, dónde vive, inclusive algunos hasta ponen teléfonos, ¿no? Entonces, con respecto a la libertad, bueno, esto se cree hoy en día que es libertad, hacer lo que uno quiere, ¿no? Pero esto no es así, no está bien. Y para ello vamos a recordar lo que decía un filósofo Montesquieu. A diferencia de lo que muchos jóvenes creen que la libertad es hacer lo que uno quiere, no es así, sino que más bien la libertad es el poder de hacer lo que debemos hacer. Entonces, eso como lo dejo como una frase al aire para que eh, cada uno lo pueda pensar. En cuanto a la normativa nacional o internacional acerca de los efectos y sanciones para el ciberacoso, vamos a analizar hoy dos cuerpos normativos que nos defienden, que defienden nuestros derechos cuando somos agredidos con este sistema del ciberacoso. Estos cuerpos normativos son la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Como introducción, podemos decir que la tecnología de la comunicación ha tenido grandes avances positivos dentro de lo que marca el desarrollo de la sociedad y esto ha permitido que cualquier tipo de información sea asequible por parte de cualquier persona. Cuando nosotros mismos hemos subido datos a una red de Internet. Ahora bien, las redes sociales, como ya dijimos al principio, no disponen de seguridad en su mayoría para la protección de los datos personales. Así que el manejo irresponsable de los mismos nos puede llevar a ser víctimas de acoso en diversas formas, ¿no? Y con ello también tener un poco de violencia virtual. Como recomendaciones para la prevención, diremos que es necesario educar especialmente a este grupo vulnerable que día a día sufre de ciberbullying, especialmente los jóvenes que tienen acceso a la información y también permiten el acceso de los demás sin saber las implicaciones legales ni los peligros que esto puede conllevar.
También es ser conscientes que la difusión de la información en la Internet es demasiado rápida, entonces hay que tener bastante cuidado cuando se sube algún dato a esta red. Bien, la política pública por una Internet segura para niños y niñas y adolescentes ha sido realizada por diversas empresas de telecomunicaciones con el fin de poder implementar una política segura para las niñas, niños y adolescentes. En cuanto a ello, en este estudio hay unas estadísticas que ha hecho la CEPAL. A nivel mundial, el 82% de las personas que usan Internet lo usan Internet con fines de las redes sociales. Y en nuestro país, el 96% de nuestra población ecuatoriana también lo usa solo para redes sociales. Entonces ahí más o menos para que vayamos haciendo conciencia de que la mayor parte de la población está inmersa en estas redes. Ahora bien, 7 de cada 10 jóvenes que usa Internet por lo menos eh, lo usa 2 o 3 horas al día, mientras que el 14% de estos 7 jóvenes que usan Internet lo hacen más de 8 horas. Entonces, imagínense, los jóvenes pasan realmente toda una jornada de trabajo laboral inmersos en las redes sociales. Y ahora bien, de estos jóvenes que están inmersos en las redes sociales tantas horas, el 55% han sido víctimas de ciberacoso justamente porque no saben manejar este tipo de tecnologías. Me refiero a la información, ¿no? A los datos que ellos ponen. En las causas para que uno pueda ser víctima es la reproducción rápida de los mensajes, la permanencia en la web, son los factores que el agresor hace uso, ¿no? Además, recordemos que las redes ofrecen el anonimato a todos, entonces el agresor utiliza justo esto, ya que se crean roles imaginarios en esta red social. Entonces, muchas de las personas que se comunican a través de las redes sociales no saben con quién están hablando. Tal vez pueden estar hablando jóvenes con jóvenes, niños con niños, o tal vez niños con adultos. No lo sabemos porque eh, se puede crear un rol imaginario, crear un perfil falso y se puede hablar con cualquier tipo de persona. No sabemos quién está detrás del computador. Bien, otra causa también que fue el detonante principal para que la más gente se asociara a esto de las redes sociales o aprendiera a hacerlo en el caso de que no estuviera al tanto de la tecnología. Y esto fue en la emergencia sanitaria, en el COVID-19, pues la mayoría de nosotros estuvimos encerrados y por lo mismo buscábamos un tipo de distracción y la mayor parte de las personas lo que utilizó fue la Internet, porque creo que ninguno de nosotros cogió un libro tal vez o aprendió alguna habilidad nueva. Creo que la mayoría de personas se dedicó a las redes sociales, la verdad. Aunque hay buenos usos que podemos darles a la tecnología y a las redes sociales. La mayoría que no sabe hacerlo, especialmente los jóvenes, las niñas y niños que también en este tiempo aprendieron a usar las redes sociales, lo usan como si no tuvieran consecuencias, es decir, suben cualquier tipo de información y creen que está bien, que no va a pasar nada, cuando realmente es otra la realidad. Hay desencadenantes que suceden a partir de nosotros permitir que personas ajenas accedan a nuestra información. Por ejemplo, está la ciberadicción. Bueno, eso todos ya estamos conscientes de aquello porque creo que muchas veces hasta para comer se está con el celular, ya no hay ese tipo de interrelación familiar que se tenía antes, que por lo menos en la comida, bueno, se hablaba de diversos temas. Ahora la ciberadicción creo que también hasta está tomándose el mundo adulto.
En todo caso, hay que hacer conciencia en ello y tratar de tener hábitos o cambiar este tipo de hábitos. Bien, otra cosa que sucede en el tema que estamos hablando principalmente a través de las redes sociales, hay un chantaje sexual que hay a niños, niñas y adolescentes que es conocido como la sextorsión. También hay la exposición a contenidos nocivos, hay explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, hay el conocido flaming, hay el grooming tipo 1 y tipo 2 y la sexualización infantil. Con respecto a estos temas, principalmente el flaming y el grooming tipo 1, tipo 2, bueno, pues lo analizaremos después, que voy a abrir un momento en el que ustedes van a poder hacer preguntas. Entonces, si es que desean conocer qué es el flaming, qué es el grooming, pues pueden hacerme en ese momento la pregunta. Continuando con los efectos, como ya vimos también al principio, causa varios efectos en las víctimas, como por ejemplo el ausentismo escolar. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que una persona está siendo víctima del ciberacoso? Se presenta el ausentismo escolar, es decir, la persona ya no quiere ir a clases, tal vez se siente ofuscado, tal vez se siente desprotegido al ir a la escuela. Entonces, por lo general, las personas que están siendo víctimas de ciberacoso presentan este tipo de sintomatología o característica. También el abuso y consumo de sustancias nocivas para la salud. También hay depresión y otros problemas psicológicos. Hay baja autoestima, eh, cambios en el comportamiento de la víctima, relaciones deterioradas con los padres, hay más rebeldía, como que hay aislamiento. Entonces, eso sería como que las alertas, las banderitas rojas para que las personas adultas que estamos a cargo o que están a cargo de los menores de edad se den cuenta y tomen cartas en el asunto, ¿no? Para que al final no se dé el eh, tan lamentable suceso que es el suicidio, ¿no? Que muchas veces ha sucedido. Bien, los efectos del ciberbullying son el ausentismo escolar, el abuso y consumo de sustancias nocivas, como ya vimos, depresión, baja autoestima, cambios en el comportamiento y finalmente termina con el suicidio. Bien, los cuerpos normativos que hablan al respecto de este tipo de comportamiento inadecuado que causa efectos en las víctimas es la Constitución de la República del Ecuador, que habla en su capítulo segundo de los derechos del buen vivir, donde dice que todos tenemos derecho al acceso a la comunicación y también a la prohibición de emisión de actos violentos y de discriminación junto con todo acto que atente a nuestros derechos. Bueno, esto es función del Estado y que sí lo ha hecho. También en el capítulo sexto tenemos los derechos a la libertad, que se reconocen y se garantizan en el artículo 16, el derecho a las personas al honor y el buen nombre y a la protección de los datos y a la intimidad. En el capítulo segundo, en sección quinta, niños, niñas y adolescentes, específicamente hay el artículo 44, 45 y 46, donde en el primero se habla de que el Estado y la sociedad y la familia son los responsables de promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. En el artículo 45, los niños, niñas y adolescentes tienen la integridad, derecho a la integridad física y psíquica. Y en el artículo 46, la protección, habla sobre la protección contra todo tipo de violencia y maltrato y explotación sexual de cualquier índole. Entonces, como vemos, la Constitución ampara los derechos que tenemos y sobre todo las niñas, niños y adolescentes con respecto al entorno en el que viven. Tienen derecho a un entorno seguro y se garantizan sus derechos en la Constitución. En el capítulo tercero se habla acerca de los derechos y de las personas
grupos de atención prioritaria. En el artículo 35 describe que las personas o grupos de atención prioritaria son aquellas que están sufriendo de maltrato, violencia sexual, maltrato infantil y desastres naturales. La Constitución de la República del Ecuador es garantista de derechos. De hecho, como un dato, la Constitución de la República del Ecuador es una de las constituciones más avanzadas a nivel de Latinoamérica. Por ende, en su artículo 75 nos dice que toda persona tiene derecho gratuito a la justicia, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses. Y este proceso de justicia se hará de manera, aplicando los principios de inmediación y de celeridad. Y en ningún caso esto quedará en la indefensión, es decir, aquellas personas que consideremos que se están vulnerando nuestros derechos constitucionales, tenemos derecho al acceso gratuito a la justicia y no se nos debe negar. También la Constitución habla su artículo 76, habla de que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté descrito en la infracción penal. Por ello, se ha creado la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, ahora sí ya hay una ley orgánica donde se puede tipificar este tipo de agresiones. En este caso, como estamos hablando, del ciberacoso. En la Ley Orgánica de Protección de Datos, en sus artículos 21 y 24, nos habla en el primero y nos dice que no se podrá tratar datos sensibles de niñas, niños y adolescentes a menos que se cuente con la autorización expresa del titular o representante legal. Esto quiere decir que no podemos hacer uso de fotografías, videos, ni nada de donde salgan niños y niñas. Y en el caso de hacerlo, estamos sujetos a sanciones. Entonces, la mayoría de nosotros tal vez ha tenido la mala costumbre, ¿no? De subir fotografías, videos y cosas por el estilo de niñas, niños y adolescentes, que tal vez no se está haciendo nada malo, pero que en caso de que los representantes legales del niño, es decir, los padres, no estén de acuerdo, pueden demandar haciendo uso de este artículo. El artículo 24 dice que el Estado y las entidades educativas y organizaciones civiles o proveedoras de la información, es decir, los que manejan los datos de de toda la población, están obligados a capacitar con respecto al buen uso y tratamiento de nuestros datos. Y mediante el uso de este artículo, la universidad está haciendo hincapié en esto y estamos dando la capacitación en este momento para que tengamos presente que hay que hacer un uso correcto de nuestros datos personales, principalmente en estas redes donde no nos garantizan seguridad de protección de nuestros datos personales. La Ley Orgánica de Protección de Datos establece sanciones leves y sanciones graves cuando se eliminan datos, cuando se toman datos sin nuestra autorización y cuando o cualquier cosa que imposicione o esté en contra de nuestros derechos dentro del marco jurídico. Y la sanción leve establece una multa pecuniaria que es de 1 a 10 salarios básicos y la sanción grave que es de 10 a 20 salarios básicos. Que son multas, ¿no? Las sanciones pecuniarias o sanciones económicas. Bueno, aquí sacamos 4 conclusiones. La primera conclusión, debemos concientizar que a medida que pasa el tiempo, la tecnología va avanzando y como que las leyes se van quedando un poco atrás. Y es por eso es menester de que cada uno de nosotros seamos responsables con el manejo de nuestros datos y sobre todo cuando los subimos a una red. El correcto manejo de los datos en las redes sociales nos puede liberar de momentos tediosos, de estar en demandas o ser víctimas inclusive de acoso y violencia por medio de estas plataformas. También cabe destacar que la publicación y uso de datos e imágenes de niños sin la autorización tienen un tipo de sanción. Es por eso que
deberíamos quitarnos este defecto que se tiene de subir fotografías de niños, ¿no? Sin la autorización de los papás. Bueno, en el caso de que se tengan más de 15 años, sí se lo puede hacer, pero explicándoles a ellos mismos para qué se va a hacer el uso de sus fotografías o algún video que se vaya a realizar, ¿no? También es importante entender que el ciberacoso incluye publicar, compartir contenido negativo o perjudicial o falso y ofensivo de otra persona. Entonces hay que evitar hacer esto. Bien, hemos concluido. No sé si tal vez ahorita voy a permitir que usen el micrófono o los que pueden hacer uso del micrófono. ¿Alguna pregunta con respecto a cualquier tema o alguna inquietud? Con respecto a lo que les decía, los desencadenantes, tenemos el flaming y el grooming. El flaming hace referencia a los comentarios hostiles e insultos degradantes que se hacen. Entonces, eh, muchas veces se cree que uno puede comentar lo que uno quiere en las redes y no es así, porque en el momento en el que se lo haga, cualquier persona puede hacer uso del artículo 177 del COIP y tranquilamente nos puede demandar. Inclusive podemos nosotros eh, terminar con una pena de 1 a 3 años en el caso de que se lo haga. En el caso del roaming 1 y 2, hace referencia a dos tipos, ¿no? El roaming quiere decir fingir ser otra persona para comunicarse con la víctima. En este caso más ocurre en niños. Por ejemplo, en roaming 1 es cuando eh, el agresor hackea a la víctima y tiene acceso a imágenes y videos y después amenaza con publicarlos, ¿no? Y el grooming 2 es el que en cambio finge ser un niño, finge ser un adolescente, empatiza con la víctima